y Santi Jiménez se cansó y está buscando un cambio. Repatriación forzada a Rodrigo Huescas y mucho sueño europeo de Charly Rodríguez, pero parece que no. Todo eso y más, muchachos, el día de hoy en Kenny News. Doblete de Quiñones, la maldición de Kane, Raulito Jiménez y muchas cosas más. Vámonos con las noticias y arrancamos con Charly Rodríguez, porque justo esta semana nuestro chavo salió a decir ante los medios que todavía tiene el sueño de ir a Europa y que lo quiere conseguir y que no sé cuánto. No ha renovado con Cruz Azul y no parece que se esté moviendo mucho esa renovación, al menos por el momento, porque Charly intenta dar el salto en teoría al fútbol europeo. Sin embargo, ojo, que ya lo traen al acecho, entre ceja y ceja, papá. Los Tigres de la Autónoma de Nuevo León. Y con un Charly Rodríguez que no está cediendo del todo para renovar. Y un Cruz Azul que no quiere que se vaya a escapar gratis. Ojito, que ahí podría haber problemas y que de pronto, en lugar de que Charly logre dar el salto europeo, termine en los Tigres. ¿Quién dio la información? Adrián Esparza Oteo. Lo hizo en Televisa Deportes, en TUDN. Dice que los Tigres están muy interesados en Charly Rodríguez y que quieren hacerse de sus servicios. ¿Qué sigue? Pues bueno, teóricamente el jugador siempre tiene la última palabra. Así que si es verdad que se quiere ir al fútbol europeo, pues bueno, va a tener que rechazar cualquier oferta dentro del fútbol mexicano o ver cómo está eso de la renovación, que incluyan una cláusula de salida a Europa y a lo mejor así podría ser. Pero si no, ojito que los Tigres van a poner billete duro sobre la mesa de Cruz Azul por Charly Rodríguez. Julián Quiñones, la Pantera, muchachos. La Pantera es el único de nuestros mexicanos en el extranjero, en ataque por lo menos, que sigue on fire. Ayer su equipo, el Al-Qadisiyah, goleó al Al-Jolod, o Jolod, no sé cómo se pronuncia, pero eso, al Al-Habibi. 4-1 terminaron goleando. Julián Quiñones se aventó un doblete de escándalo y ahora vamos a poner el video de su gol, pero algo está fallando en mi stream, así que voy a necesitar que me digan si lo ven o no. Así que vamos a ver. Ahí está, en teoría aquí estamos viendo el primer gol, que es un golazo aso de Julián Quiñones. No se ve, pues está en blanco. Claramente algo está fallando con mi reproducción de videos. El primero fue un tiro que entró desde el lado izquierdo, se metió al área, metió un zapatazo y la manda a guardar ahí al rinconcito, papá. Y luego el segundo es una diagonal desde la banda derecha que le mandan el pase así adelantado y llega nada más a cerrar la pinza Julián Quiñones. Ojo, ahí nomás, 31 partidos jugados en Arabia, 31 incidencias de gol, es decir, goles más asistencias. 24 goles en total, 7 asistencias en total. Solamente en la Liga Árabe lleva 19 anotaciones y es sublíder de goleo debajo del comandante, del Big Boss, Cristiano Ronaldo. Le lleva 4 goles de ventaja, eso sí, Cristiano lleva 23, Julián Quiñones lleva 19 y además, por si eso fuera poco, está en la final de la Copa de Arabia nuestro chavo. Así que muy bien Julián Quiñones en Arabia Saudí. Hablando de los mexicanos en el extranjero también, Raúl Jiménez jugó hoy. A él no le fue particularmente bien. Perdieron 1-0 frente al Aston Villa. Gol de Juli Tielemans casi al empezar el partido. Raulito titular y jugó los 90 minutos, pero pues no pudieron marcar gol. Y entonces el sueño de competir en torneo europeo, ahora sí, digo, ya estaba bien complicado, pero ahora sí, ya valió gorro completamente. No hay manera
de que el Fulham consiga meterse a puestos europeos ya. O sea, y como están jugando, menos. Así que no podría ser. ¿Quién diría, como dice el chat, quién diría que veríamos a un mexicano compitiendo con CR7, papá? Vamos con más noticias porque la final de su Conca Champions ya tiene sede, papá. La filtró el rival. El rival fue el primero en dar el anuncio. El Vancouver Whitecaps anunció que la final de la próxima Conca Champions, bueno, CONCACAF Champions Cup, será el domingo 1 de junio, todavía sin horario definido, en la Ciudad de México, en el Estadio Universitario, muchachos. La final de la Conca Champions se juega en la que por ahora es la casa del Cruz Azul. Así que acá en México tendremos final de Conca Champions. Por fin. Por fin, CONCACAF le está haciendo justicia a México. Siempre dominamos y ganamos este torneo, salvo que jueguen los Pumas la final. Ya nos tocaba la final acá en nuestro país, así que Cruz Azul podrá tener todo el apoyo de su gente para tundir al Vancouver Whitecaps, que ya estuvieron en el Universitario antes, porque acuérdense que les tocó jugar contra los Pumas. Y bueno, ahí sacaron un empatito. Pero con el empatito les bastó para eliminar a los universitarios. Ahora Cruz Azul tendrá la oportunidad de levantar la sexta, si no me equivoco, CONCACAF Champions Cup. Una cosa tremenda. Y hablando de los Pumas, Efraín Juárez mostró que le gusta cumplir sus contratos y mostró lealtad absoluta al cuadro de la UNAM. Porque en una entrevista que le hizo mi compadre Rodrigo Celorio de TUDN, reveló que apenas llegó a México y le llamaron de Bélgica, papá. A la semana de haber aterrizado en el país, le llamaron del fútbol de Bélgica para preguntarle cómo estaba su situación, y Efraín Juárez reveló que pues ya había firmado contrato con los Pumas y que estaba totalmente comprometido con los universitarios, así que agradecía la llamada, pero no podía hacerse cargo de un equipo en Bélgica. Después de eso, pues ya vimos cómo han estado los Pumas. Efraín Juárez ha agregado que nunca llegó a prometer títulos porque tenía que llegar a hacer muchos cambios y la plantilla adaptarse a él, que lo que había prometido era meterse al play-in. Y ya ahí están. Les queda un partido contra Rayados mañana domingo y dice, si nos metemos a la liguilla, ojo, cuidado. Si nos metemos a la liguilla, todos tenemos las mismas oportunidades de ser campeón. Y ahí, cuidadito, papá. Cuidadito. Porque sus Pumas dicen que podrían enracharse y ser peligrosos. Primero que le ganen a Rayados mañana. Pero ojo, sigue envalentonado Efraín Juárez. Me tocó entrevistarlo en el aeropuerto de Madrid justo antes de que viajara a firmar con los Pumas. Súper tipo, súper ilusionado con sus Pumas. Ojalá que les vaya bien porque además de paso eliminarían a los Rayados, lo cual aquí nos daría muchísima risa. Y bueno, a ver qué pasa con los Pumas de la Autónoma. Muchachos, suscríbanse al canal, todas las noticias todos los días, cada que uno de ustedes se suscribe y sobre todo cada que uno de ustedes le da like o comenta ahí abajo, me ayudan un montón a que estos videos le lleguen a más y más personas y que sigamos creciendo esta bonita comunidad buena onda, aunque con un poquito de troleo, del fútbol mexicano e internacional. Vamos con cortitas internacionales hablando de troleos. Martinoli, no, ¿cómo era? Luis García, cállate Luis García, ¿no ves que Harry Kane está bien salado? Y pues sí, yo ya andaba tuiteando muy feliz y contento porque al 80 y tantos había marcado el 3-2 el Bayern Múnich el día de hoy. Le estaban ganando al RB Leipzig y con eso ya ahorita hubieran sido campeones. Harry Kane no estaba en la cancha, estaba en la grada, lesionadito allá afuera. Y en el último instante, papá,
En el último instante los empataron y Harry Kane sigue sin poder ser campeón. Eso es una cosa alucinante. O sea, el pobre compadre ha pasado no sé cuántos años, ya vivió un descenso, jugó 3 finales y en ningún momento ha podido ganar un maldito trofeo. Es más, ni de los amistosos que ha podido ganar trofeos el pobre compadre. Se va a tener que esperar a ver qué pasa mañana con el Bayer Leverkusen. Si el Leverkusen gana, la próxima semana a ver si ya pueden ser campeones o a ver si la maldición se sigue prolongando para el pobrecillo Harry Kane. Por otro lado, en Bild, en Alemania, aseguran que Xabi Alonso ya le avisó al Bayer Leverkusen precisamente que se va a ir al terminar la temporada y se convertirá en el nuevo entrenador del Real Madrid. Y esto le puede cambiar la carrera y el futuro a Arda Güler. Arda Güler es un jugador que le gusta muchísimo a Xabi Alonso. De hecho, buscó llevarlo cedido al Bayer Leverkusen esta temporada desde el Real Madrid. Al final, el jugador no quiso salir. El chavo dijo, me voy a quedar y la voy a armar, papá. No la puede armar, le han dado pocas oportunidades, pero con la llegada de Xabi Alonso al Real Madrid, la probabilidad de que Arda Güler salga este mercado de verano cedido a algún otro equipo disminuye considerablemente, así que le puede cambiar la carrera. A otro al que le cambió la carrera de la noche a la mañana, bueno, nada de la noche a la mañana. Por cierto, chat, los estoy leyendo. Sí. El patrón, mi jefe Cristiano, está en el videojuego del Fatal Fury. Y va a ser un personaje, vas a poder pelear con él, va a tener un balón así como de fuego cósmico loco así. Y vas a poder utilizarlo como un personaje de pelea en el nuevo Fatal Fury City of Wolves. ¡Ay, perrín! Y vienen muchas sorpresas más, así que agárrense. No puedo contar nada, pero agárrense, porque va a estar bravo. Sigamos hablando de Harry Maguire, porque le va a cambiar la vida, papá. El verano pasado ya lo querían echar, literalmente terminarle el contrato, sacarlo a la basura a patadas, ya que le llegara porque era un troncazo. Y hoy, casi al término de esta temporada, bajo el mando de Rubén Amorim, revivió. Digo, el United tampoco es que esté rompiendo la Premier League, pero en torneo europeo, en la Europa League, están jugando cañón. Y uno de los que está teniendo mejor nivel es Harry Maguire, que además ya está empezando negociaciones para renovar su contratito en el Manchester United. ¡Qué manera de cambiarse la carrera en una sola temporada! De ser deshecho a estar pensando en una renovación y hasta con jugosito aumento, papá. Una cosa de locos. Harry, no, ya no hay Harry, ya se nos acabaron las Harrys. Este es Kevin De Bruyne, papá. Lo está buscando el Aston Villa, pero también lo buscan de la MLS, my friend. El Chicago Fire tiene los Discovery Rights, es decir, como fueron los primeros que se le acercaron, considera la MLS que los que tienen este Discovery Right, que es como el primis, haz de cuenta, ¿quién va primis? Va el Chicago Fire. ¿Por qué? Porque tienen los Discovery Rights que les da la MLS. Y estarían negociando ya con Kevin De Bruyne su llegada a la MLS la próxima temporada. Está complicado. ¿Por qué? Porque De Bruyne no solamente tiene el interés del Chicago Fire. Dicen que el Inter de Miami también está ahí encima. Y además ayer en TalkSport, si no me equivoco que había sido, dicen que el Aston Villa ya también le está echando el ojo, así que va a tener ofertas interesantes. Lo único que está claro y es prácticamente oficial porque lo anunció él, es que no seguirá con el Manchester City la próxima temporada, así que va a tener muchas novias, papá. Muchas novias. ¿Cómo? Estos no tienen muchas novias, tienen una novia pero con mucho dinero. Y en el Aston Villa están preocupados porque creen que la Liga de Arabia Saudí va a llegar a tocarles la puerta con petrodólares a diestra y siniestra para llevarse a 2 de sus jugadores. Uno emblemático y titular, el otro
que a veces anda de titular, a veces lo ponen en la banca. Y bueno, ¿quiénes son estos dos? Pues estos. El Dibu Martínez estaría siendo seguido muy de cerca por la Liga de Arabia Saudí para convertirlo en una más de las estrellas que están queriendo llevarse para allá. Y el otro es Leon Bailey, que ahora es jugador de la selección de Jamaica y habitualmente suplente en el Aston Villa. Les preocupa más obviamente la salida del Dibu Martínez porque se ha convertido en una pieza clave ahí en el Aston Villa. Pero papá, con tantos dólares, a lo mejor los terminan vendiendo. Meten un buen billete a la caja registradora. El Dibu y Leon Bailey además se aseguran unos contratos espectaculares para asegurarse todo su futuro y el de sus hijos y el de sus nietos. Vamos a hablar de Rodrigo Huescas porque ya sabemos que está a medio juicio. Bueno, ya fue el juicio, pero sigue como a medio juicio porque todavía no hay una sentencia. Se declaró culpable, pidió perdón, dice estar arrepentido, está dispuesto a hacer servicio comunitario y mientras tanto la parte acusadora, que es el Estado danés, dice que lo quieren expulsar del país para sentar un ejemplo de que no se pueden romper las reglas y no sé cuánta cosa más. Ya saben, haciendo un drama. Pues bueno, ahora, ¿qué pasa? Si lo expulsan del país, no está muy claro, porque hay ahí como un hueco legal extraño. Podría ser expulsado incluso de toda Europa, ya que Dinamarca se encuentra en territorio Schengen, que es el territorio compartido en el que hay fronteras, pero no hay fronteras de verdad en diferentes países de la Unión Europea. O sea, puedes andar libremente en todos esos países del territorio Schengen sin realmente tener que pasar una frontera física y que te revisen papeles y todas esas cosas. Bueno, marca México. Estuve buscando, estuve viendo cosas, estuve checando. Nadie más que marca México asegura que las Chivas quieren aprovecharse del infortunio de Rodrigo Huescas en caso de que sucediera lo peor. Que la neta, todo parece que no va a ser así de grave. Lo van a terminar regañando, va a tener que hacer servicio comunitario, pagar un multón, quedarse sin coche, no poder manejar en Dinamarca, pero no llegaría a que lo expulsen del país. Pero según marca México, la gente de Chivas, en especial y siendo liderados por Amaury Vergara, ya están ahí encima, siguiendo la situación para que si pasa algo de inmediato se lo lleven a las Chivas. Están a la expectativa de todo el caso y ya están queriendo aprovecharse de lo que sea que pase. Puede que sea solo humo, porque no hay ningún otro reporte, ni siquiera en Dinamarca, ni en ningún otro medio, ni más, ni la gente que cubre al Guadalajara habitualmente, ni los paleros de Chivas han reportado esto. Solamente marca México, además no firma nadie, lo tienen casi como de reacción, no citan a nadie, pero bueno, ahí está ese humo, hay que estar al pendientes. Yo, por lo que he estado siguiendo el juicio bastante de cerca, creo que no va a llegar a que lo expulsen del país. Sí le van a poner un montón de castigos, como les digo. Ya no le van a devolver el coche y lo van a vender y el dinero se lo queda al gobierno danés. No va a poder tener licencia danesa, o sea que no va a poder manejar en Dinamarca por un buen rato. Tendrá que hacer servicio comunitario, tendrá que pagar un multón y cosas así. Pero pues bueno, hay que estar al pendientes porque no me sorprendería que Chivas, pues en una de esas sí esté ahí viendo como que, ay, a ver si me lo puedo traer y como está sin equipo y eso, a lo mejor hasta gratis, papá, porque ya ven que esos son los fichajes que puede permitirse Chivas, los que son gratis. Y hablando de fichajes gratis, aquí sí hay buenas noticias para las Chivas, porque ya toda la prensa en los Países Bajos confirmó que no renueva con el PSV Richie Ledesma, que se va a ir, que va a quedar como agente libre a partir de este verano y que está buscando equipo. Las Chivas hace como una semana y media, ya le pusieron una oferta sobre la mesa. De acuerdo con Dani Reyes, analizó ya la oferta Richie Ledesma, le gusta mucho la oferta y ¡ojo! Las Chivas tienen un agente secreto que puede terminar de convencer
a Ledesma de llegar al rebaño sagrado. El que era su más que hermano brother, su mejor amigo del alma, literalmente casi su hermano mayor en el PSV. Eric Gutiérrez. Eric Gutiérrez puede estar ahí también metiendo de su cucharita porque son súper amigos. Era casi su hermano mayor, su mejor amigo en el vestuario, el que se encargaba de cuidarlo y darle consejos mientras estaban los dos en el PSV. Así que las Chivas, además de la buena oferta que le pusieron, de que ya decidió que no va a renovar con el PSV, pues tienen a Eric Gutiérrez para que le mande unos mensajitos diciendo: ya jálate, papá, acá te estoy esperando. Acá te estoy esperando. No está hecho. Pero por primera vez en mucho tiempo las Chivas parecen tener muchas cosas a su favor para que se les haga un fichaje que por lo menos mediáticamente es un bombazo para las Chivas. Después, quién sabe si lo vaya a hacer en la cancha, ¿no? Pero mediáticamente traerse un chavo de 22 años titular de Europa a Chivas sería un bombazo mediático, papá. Y Santiago Jiménez ya se cansó. Ya está harto de que no salgan las cosas bien. Y quiere un cambio. Y ya inició todo para provocar un cambio importante. Quiere algo que tenía en Feyenoord. Algo que él logró en Feyenoord. Ya ven cómo al final también en el Feyenoord él quiso salir al Milan y llegó al Milan. Pues ahora en el Milan quiere llevarse algo del Feyenoord. Algo que creó él, muchachos. Santiago Jiménez dice que ha empezado un nuevo, él lo llama Breakfast Club. Y ojo, quizá llegar al Milan no es lo mejor que le ha pasado a Santiago Jiménez en su carrera, pero al Milan, chance sí es lo mejor que le ha pasado que Santi llegara ahí. ¿Por qué? Porque Santiago Jiménez es un jugador casi de 24/7, excepto en los 5 minutos que agarra para subir sus fotos siendo modelo en Milán ahí en Instagram. Pero más allá de eso, es de los primeros, si no es que el primero que llega a la Casa Club del Milán y el último en irse. Y ahora quiere instaurar eso, el Breakfast Club. Llegar antes de la hora del entrenamiento, hacer entrenamiento personalizado por separado y después desayunar. Durante ese entrenamiento analizar los errores que se cometieron en el juego anterior o en el entrenamiento anterior y trabajarlo totalmente. Algo, esto va a sonar un poco exagerado, pero es lo que hacía Cristiano Ronaldo durante su etapa en Manchester United, en el Real Madrid, en la Juventus. Y ahora Santiago Jiménez confesó, dice: ahora soy el único que llega, estoy solo. Voy, llego, entreno solo, después ya desayuno y después ya entrenamos con el resto del equipo. Dice, pero voy a encargarme de convencer a todos aquí en Milán de que todos lleguemos antes, nos preparemos antes, entrenemos y revisemos lo que fallamos entre nosotros, después ya hacer la rutina normal de desayunar, entrenar y demás. Se lo logré en Feyenoord. Dice, cuando empecé en Feyenoord éramos 2 o 3. Dice, antes de que saliera de ahí ya era prácticamente todo el equipo el que llegaba antes y se ponía a trabajar. Dice, aquí lo voy a hacer también. Así que les digo, a lo mejor para Santi llegar al Milan no fue lo mejor por cómo está el Milan ahora, pero para el Milan igual y sí fue lo mejor que le pudo haber pasado, porque el liderazgo que quiere imponer y crear la cultura deportiva en el Milan, Santi, haciéndolo él con el ejemplo, no forzando a nadie, nada más poniendo el ejemplo, le puede venir de maravilla al cuadro rosonero. Y eso, muchachos, es todo por hoy. Y sí vi todos los comentarios de Tayel Jiménez. Al ratito les tengo todos los detalles, así que estén al pendientes porque eso va a salir en el noticiero de lo que sería la tarde en México. Vámonos, muchachos, me voy a despedir del chat rápidamente. Saludos a Juan Carlos Perdomo, Jesús González, Adis Fra, Raúl Alexander, Guatubé, Richie, Daniel Santos, Paco Maché, Lucio Basilio, Junior Mbappé, qué grande, Ardor de León, Tiburcio Saavedra, Kelvin Gutiérrez, Felipe Pérez Martínez, Luis Aguicab, a Luis Alcántar,
Josh Ed, Foot TV, Beto. Y yo los veo más adelante con todo lo que pasa en el mundo del fútbol. Sí. ¡Chau!